Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 1. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, Padre, por estar siempre a nuestro lado, guiándonos, ayudándonos. Ayúdanos, por favor, con el entendimiento de tu palabra. Envíanos tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder servirte en la manera que tú deseas, para poder hacer tu voluntad, para poder entender tu palabra en la manera que tú quieres que lo hagamos, Padre. Quítanos la venda en los ojos y ayúdanos a ver las cosas con más claridad. También te pedimos que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, como les había dicho anteriormente, Apocalipsis o Revelaciones es un libro escrito por Juan, basado en las cosas que él vio y oyó. Entonces, hay cosas que quizás él no entendía lo que era, pero lo dijo en la manera que él lo entendía, porque recordemos que hay cosas que se han descubierto el día de hoy, como por ejemplo, no sé, una nave espacial, pero que él no podría describir cómo sería. Igualmente, cuando habla quizás de estrellas que caen, quizás no eran literalmente estrellas, sino pueden haber sido como meteoros, porque en ese tiempo él desconocía la palabra meteoritos. Entonces, él nos describe aquí lo que ve y lo que oye. Y también sabemos que en el transcurso de lo que hemos leído en la Biblia, Jesús también les fue revelando las cosas que iban a suceder en un futuro a sus discípulos. Entonces, Dios le encargó a Jesús que revelara cosas de las que iban a suceder y así las hizo. Jesús reveló algunas de las cosas, pero Jesucristo se las reveló por medio de un ángel a su siervo Juan. Entonces, Juan, como sabemos, estaba ¿cómo se dice? Lo habían expulsado del territorio donde estaba por amar a Dios, por obedecer las escrituras y por esparcir la palabra. Entonces lo enviaron a una isla y en esa isla desierta es donde él tuvo todas estas visiones. Empieza diciéndonos: estas son las cosas que Dios le encomendó a Jesucristo que revelara sobre los acontecimientos que ocurrirían pronto, para que Jesucristo a su vez las revelara a los cristianos. Y así lo hizo Jesús. Después Jesucristo se las reveló por medio de un ángel a su siervo Juan. Y Juan puso por escrito las palabras de Dios y de Jesucristo y las descripciones de lo que vio y oyó. Bendito el que lee esta profecía, y benditos los que la oyen y le hacen caso, porque la hora de los acontecimientos se aproxima. Benditos los que la oyen y le hacen caso. Tenemos que escuchar, entender, atesorarlas, aprender de ellas y estar preparados para el día en que estos acontecimientos sucedan. También Juan nos dice que estas cartas fueron enviadas hacia las 7 iglesias, de Juan a las 7 iglesias de Asia. Dice: Jesucristo fue el primero en levantarse de entre los muertos para no volver a morir, y su poder sobrepasa al del más poderoso rey terrenal. A él sea dada la alabanza, pues movido por su amor infinito, derramó su sangre para libertarnos del pecado y hacer de nosotros un reino de sacerdotes, de Dios el Padre. Eternamente sean suyos la gloria y el imperio. Como sabemos, todos sabemos que nuestro Padre amado envió a Jesús a la tierra para salvarnos del pecado, para lavarnos, para limpiarnos, para redimirnos, para justificarnos. Y todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Pero si creemos en Él,
Tenemos que vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña. Y esto ya todos lo tenemos claro. Y Jesús vino como hombre, en cuerpo y carne, así como somos nosotros, para enseñarnos a vivir en una manera justa, en una manera libre, en una manera sana, santa, pura, como Él lo hizo, lleno de humildad y de amor. Y es así como nosotros, si somos cristianos, si amamos a Cristo Jesús, es la manera en que debemos vivir, actuar y hablar y pensar y sentir, en la manera que Jesús lo hizo. Miren, vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera, y aun los que lo traspasaron lo verán, y las naciones llorarán de pesar y espanto ante su venida. Sí, amén, que así sea. ¿A qué se está refiriendo en este momento Juan? ¿Qué es lo que está mirando que viene en las nubes? Lo que todos ya sabemos que va a suceder el día en que Jesús regrese. Viene en las nubes ante los ojos de la humanidad. Como Él lo dijo, vendrá como un rayo de momento a otro, de imprevisto. Y todo el mundo, toda la humanidad lo verá. Por eso si alguien le dice, Jesús está allá en un sitio, o el Mesías ha llegado a otro sitio, o Jesucristo está acá, nadie tiene que creer. Porque el día que Jesús venga, todos, absolutamente todos lo veremos. Los ojos de la humanidad entera lo verán, y aún los que lo traspasaron lo verán. Y en las naciones llorarán de pesar. ¿Por qué? Muchos llorarán de pesar porque muchos no estaban preparados, muchos no estaban listos, muchos no creían que realmente Jesús iba a regresar. Me acuerdo una persona cuando le estaba diciendo que debemos estar listos para el día en que Jesús venga. Me dijo, ¿y será cierto eso? Muchos dudan, muchos no creen. Y por eso para ellos será algo de sorpresa que va a pasar, porque no estaban preparados para eso. Y se sentirán tristes porque no estaban listos, no hicieron lo que tenían que hacer, no hicieron lo que habían pensado que iban a hacer más adelante. El tiempo ya no les dio a hacer, por más que Dios está tratando de que más personas regresen a Él, vuelvan a Él, hagan su voluntad. Las personas simplemente dejan la parte espiritual, que es lo más importante, para después. Voy a hacer el bien, pero mañana lo hago. Voy a ayudar al que necesita, pero más tarde lo haré, cuando tenga tiempo, cuando pueda. Y nunca llega ese tiempo y nunca llega ese momento. Y cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde porque Jesús ya llegó. No esperemos que eso nos suceda a nosotros. Nosotros debemos estar cada día preparándonos para la venida de Jesús, porque nosotros sabemos que Jesús va a regresar. ¿Cómo lo sabemos? Pues Jesús nos dijo, yo regresaré y juzgaré a vivos y muertos y separaré a los cabritos de las ovejas y serán juzgados según sus acciones. Porque está escrito en la palabra de Dios, porque Jesús mismo nos los dijo. Y sabemos que lo que Dios dice y lo que Jesús nos dijo se va a cumplir. Recuerden cuando estábamos leyendo en Abraham, en Génesis, que Abraham dijo, ¿cómo voy a saber que realmente voy a tener una descendencia tan grande? Entonces él cayó en sueño y tuvo una pesadilla terrible. Y Jesús le dijo que sus descendientes iban a estar llenos de sufrimiento en una tierra lejana, pero que luego Él los iba a salvar, a rescatar, y a esa tierra les iba a hacer pagar por lo que habían hecho. Y ellos iban a salir de ahí llenos de riquezas, cuando solamente era uno, como dicen, Abraham. Y luego se multiplicaron a millones y millones, tan grandes, en más cantidad, que era imposible de contar. Y fue exactamente lo que sucedió. Los israelitas estuvieron
en Egipto por 400 años, como sabemos. Pero mucho tiempo antes, Abraham ya sabía lo que iba a suceder. Y él creyó en Dios y creyó en su palabra. Igualmente ahora, Jesús nos dijo que va a regresar. Y aquí Juan en su revelación nos está diciendo que Jesús va a regresar. ¿Debemos tener alguna duda? Absolutamente no. Debemos estar preparándonos para el día en que Jesús venga. Y que el día en que venga estemos felices de alegría, rebosantes, porque por fin no va a haber más maldad en este mundo. ¿Y se imaginan poder verlo y ser escogido entre uno de sus ovejas? ¿No es eso lo que queremos? Pues si eso es lo que deseamos, debemos obedecer a nuestro pastor. Obedecer y escuchar solo su voz, solo su palabra, solo lo que Jesús nos enseñó, solo lo que nuestro Padre nos guía. Y no guiarnos o escuchar palabras de personas que no conocen la verdad, que están perdidas igual que nosotros o ciegas igual que nosotros. Y para saber y escuchar su voz, necesitamos saber la verdad, leer la palabra. Pero no con nuestro entendimiento, sino con el entendimiento divino, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque es la única manera que entenderemos las cosas en la manera que Dios quiere que lo hagamos. Entonces aquí Juan nos está hablando de en el momento en que Jesús vendrá en las nubes ante los ojos de la humanidad entera. Y aún los que lo traspasaron lo verán. Aún los que lo traspasaron lo verán. Absolutamente todos. Porque recordemos que todos seremos juzgados, vivos y muertos. Todos aquellos que están muertos en un sueño despertarán. Y las naciones llorarán de pesar y espanto. Muchos llorarán de espanto y de pesar porque no estaban preparados para el día en que Jesús iba a regresar ante su venida. Yo soy la A y la Z, el principio y el fin de todas las cosas, dice Dios el Señor, el Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. Como sabemos, Él es el principio y el fin, y Él es el que va a regresar. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero de sufrimiento por la causa del Señor, les escribo esta carta. Al igual que ustedes, he disfrutado la paciencia que da Jesucristo, y también al igual que ustedes, disfrutaré algún día de las maravillas de su reino, que era lo que Jesús nos habló también cuando Él estuvo acá. Nos habló acerca del reino, que ya estaba cerca, y que ellos en ese momento, cuando alguien le preguntó, ¿pero dónde está el reino de Dios? El reino ahora está acá, les dijo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios será cuando encuentren paz en su corazón, cuando estén al lado de Jesús, cuando vean que ya no hay más enfermedad porque Él vino a traer la sanación, sanaba a los enfermos, los ciegos podían ver, los cojos podían caminar, los mudos podían hablar, el muerto podía resucitar. Y es así como será en el reino de Dios, porque la enfermedad ni la muerte serán más. También acá nos dice, un día del Señor en que estaba adorando en la isla de Patmos, porque como sabemos fue exiliado a esa isla, a donde me habían desterrado por predicar la palabra de Dios y contar lo que sé de Jesucristo. Escuché tras de mí una voz que estridente como toque de trompeta me dijo, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Escribe en una carta todo lo que veas y envíala a las 7 iglesias que están en las siguientes ciudades, de Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como vemos, aquí el ángel ya le estaba revelando lo que él tenía que hacer. Tenía que escribir todo lo que veía y oía, y estas cartas tenían que ser dirigidas a estas
7 iglesias. Cuando me volví para mirar al que me hablaba, vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido a Jesús, el Hijo del Hombre, vestido de un manto largo y ceñido al pecho con un cinturón dorado. Tenía el pelo blanco como la lana o la nieve, y los ojos penetrantes como llamas de fuego. Sus pies refulgían como bronce bruñido y su voz retumbaba como retumban las olas al romper en la costa. En la mano derecha sostenía 7 estrellas, en la boca una espada aguda de 2 filos. El rostro le brillaba con la brillantez del sol en cielo despejado. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero me puso la mano derecha encima y me dijo: no temas, soy el primero y el último, el que vive aunque estuvo muerto. Ahora vivo para siempre y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Al parecer, era el mismo Jesús quien estaba ahí, porque dijo: soy el primero y el último, el que vive aunque estuvo muerto. Y como sabemos, el único que murió y luego resucitó fue Jesús. Ahora vivo para siempre y tengo las llaves del infierno y de la muerte. No temas, escribe lo que vistes, lo que está sucediendo y lo que sucederá en breve. El significado de las 7 estrellas que tengo en la mano derecha y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los pastores de las iglesias y los 7 candeleros son las iglesias mismas. Entonces, como sabemos, estas cartas iban dirigidas a 7 iglesias. Pero al referirse iglesias, sabemos que iglesias quiere decir a las personas, a los cristianos, a los que pertenecen a esa iglesia, entre comillas. Porque recordemos que ya desde ese tiempo ya la gente se organizaba y eran cristianos y vivían una vida, empezaron, se puede decir, las iglesias, los templos, a alabar a Dios, pero no era la misma que hacían los sacerdotes, porque sabemos que los sacerdotes todavía seguían haciendo sus sacrificios, seguían cumpliendo los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés, y muchos de ellos no creían que Jesús ya había venido. Por lo tanto, había un sacerdocio que seguía siendo, pero los cristianos que seguían a los discípulos, porque los discípulos son los que empezaron a hablar acerca de lo que Jesucristo había hecho y que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías que había venido a salvarnos del pecado. Entonces ellos se habían organizado y habían hecho organizaciones cristianas, habían juntado a la gente que querían escuchar de la palabra, que querían saber lo que Jesús había hecho. Y como vemos, Pablo fue uno de los, ¿cómo se llama? De las personas que más llegó afuera de lo que era Jerusalén, porque muchos de los discípulos se quedaron en Jerusalén y fueron a diferentes ciudades que estaban alrededor. Pero Pablo trató de ir lo más lejos y él era encargado de hablar a aquellos que no eran judíos, aquellos que no sabían nada acerca de Jesús, ni siquiera que él había venido, que el Mesías había venido. Entonces él se encargó de ayudar a aquellas que no eran, como dije anteriormente, judíos, gente como nosotros, gente que no era judía, sino gente que quería o que aprender más de la palabra. Como sabemos, él fue a Roma y muchos italianos se volvieron cristianos. Comenzaron a reunirse, a juntarse, como ya sabemos, y también entre ellos había personas que, diciendo ser cristianos, no hacían la voluntad de Jesús. Entonces, lo que aquí dice es que las 7 estrellas
vienen a ser los pastores de las 7 iglesias, los pastores, los guías, aquellos que estaban designados para ayudar al pueblo, para ayudar a los cristianos, para ayudar espiritualmente a encontrar la verdad. Y los 7 candeleros significaban las 7 iglesias mismas. ¿Y quiénes son las iglesias? Pues el pueblo de Dios, los cristianos que escuchaban la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, vemos que Juan se limitó a escribir lo que veía y oía por indicación de este ángel, que al parecer era el mismo Jesús quien le estaba contando lo que tenía que hacer y a quienes tenía que ir dirigida. A 7 iglesias que acá lo contaron, que se encargaron probablemente de que esta carta no sea desaparecida y pueda llegar hasta el día de hoy a nuestras manos, a nosotros, como todo lo que podemos leer que está en la Biblia. Había aquí algo que me estaba olvidando en el comienzo. Dice, reposen ustedes la gracia y la paz de Dios, que es, que era y que ha de venir del Espíritu de las 7 formas de la perfección, que está delante de su trono, de las 7 formas de la perfección. Dice, del Espíritu de las 7 formas de la perfección. Como sabemos, nuestro Padre es perfección. Y dice el Espíritu de las 7 formas de la perfección. ¿A qué se refiere? Cuando vamos aquí a Isaías, capítulo 11, Isaías 11, versículo 2, dice, y sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, entendimiento y temor del Señor. Su delicia será obedecer al Señor. No los juzgará por las apariencias, por falsas pruebas o por decires, sino que defenderá a los pobres y explotados, regirá contra los malvados que los oprimen, porque estará vestido de equidad y verdad. Entonces aquí vemos 11 dones, se puede decir, pero que son perfectos, que le pertenecen a nuestro Padre. En Él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de entendimiento y temor al Señor. No juzgará por las apariencias, regirá contra los malvados, equidad y verdad. Probablemente también defenderá amor, verdad y muchos otros dones espirituales que le pertenecen a nuestro Padre, porque nuestro Padre es perfecto. Y en su infinito amor, cuando nosotros le pedimos, Él nos lo da. Cuando a veces no tenemos esa paciencia, le pedimos, Padre, ayúdanos a tener más paciencia. Él nos da su paciencia, porque Él es perfecto. Ayúdanos a tener sabiduría, porque nuestro Padre es sabio. Entonces todo lo que necesitemos se lo pedimos a nuestro Padre, porque Él lo tiene todo, porque Él es perfecto. Y aquí solamente nos muestran algunos de su, como dice, del Espíritu perfecto del Señor. Déjeme ver acá porque no me quiero equivocar. En lo que dice del Espíritu de las 7 formas de la perfección, de las 7 formas de la perfección, porque el número 7 en la Biblia nos lo marca como perfección. En todo lo que vemos, el número 7 es perfección porque viene de Dios. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación
Preparémonos para poder seguir avanzando estos capítulos que son tan maravillosos, que nos ayuda a entender un poco de lo que va a suceder y estar preparados. No debemos tener absolutamente miedo de nada. Si estamos viviendo al lado de nuestro Padre y estamos haciendo las cosas en la manera que Jesús nos enseña, que es lo más importante. Que Dios los bendiga y hacer la voluntad del Padre. Adiós.